noches, bienvenidos a las 8:45 en este espacio de conversaciones que sostenemos todas las noches. Pablo Hurtado y Juan Luis Font en un día lunes, listos ya para arrancar con la primera plática de esta noche. Hoy hemos invitado al director del Hospital Nacional de Salud Mental, Carlos Federico Mora. Él es Romeo Minera. Si usted es un observador acucioso o continuo de la actualidad, se habrá dado cuenta que la BBC de Londres, la televisión pública británica, ha realizado un reportaje, un documental que fue presentado o difundido la semana pasada y que catalogó al Hospital de Salud Mental guatemalteco como el hospital más temible del mundo. Invitamos al doctor Romeo Minera porque él es uno de los protagonistas de ese reportaje realizado con una cámara oculta. Y nosotros queremos preguntarle respecto de lo que ese reportaje presentó a nivel mundial. Le acompaña y nos acompaña a nosotros también Marco Antonio Garavito, quien es director de la Liga de Higiene Mental de Guatemala. A los dos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45. Gracias. Buenas noches, doctor Minera. Hablaba del reportaje de la BBC que el Federico Mora es el hospital psiquiátrico peor del mundo. ¿Usted cómo recibe esa calificación? Sobre todo que fue a partir de parte de las explicaciones que usted les dio al periodista que entró con esa cámara oculta. Y bueno, si la audiencia no lo sabe, entiendo yo que fue con una simulación de intención de hacer un donativo para el hospital. Pero ¿cómo reacciona usted ante ese calificativo? Eso no es el peor. Yo que trabajo ahí y que comparto con mis compañeros de trabajo, con los pacientes todos los días, considero que no es el peor. Ahí existe una labor humanitaria todos los días. Tenemos carencias, tenemos dificultades, pero hacemos todo lo posible por solucionarlas, por brindar la atención de la mejor calidad posible en pacientes que están con enfermedades que no pueden ser tratadas en otro lugar. Que muchos de ellos, la familia ya no los puede aceptar, no los puede cuidar. Y a nosotros nos corresponde ser parte de su familia. Entonces este reportaje me parece injusto, me parece la forma en la que fue obtenido cuando una persona de derechos humanos hace el contacto con nosotros, indicándonos que una comunidad o una asociación benéfica nos quiere brindar apoyo, y lo que hacen es utilizar las imágenes junto con imágenes anteriores, porque mezclaron imágenes de un reportaje previo y utilizan la información de otra organización. Entonces el reportaje ya fue planificado para que presentara el hospital como muy atroz, pero el hospital es un centro de atención donde brindamos la mejor atención posible con los recursos que tenemos. Doctor, pero en ese mismo reportaje se ven declaraciones suyas admitiendo que es un sitio en el que los internos sufren incluso de vejámenes sexuales, que pueden sufrir incluso de vejámenes sexuales. ¿Cómo explica eso? Lo que sucede es de que muchas de las declaraciones se sacaron de contexto y se hicieron de tal forma en la que pareciera que nosotros estamos aceptando situaciones que se dan en el hospital. Existen situaciones que se pueden dar en un lugar donde hay 340 personas con enfermedades psiquiátricas. La interacción entre ellos, entre mucha gente que está dentro del hospital, puede dar situación a situaciones lamentables. Pero como autoridades no estamos permitiendo ningún tipo de situación en contra de los pacientes. Y nosotros somos los primeros en denunciar y en investigar lo que sucede para tratar de aclarar las cosas. Y si alguien sale como responsable, va a ser castigado. Me gustaría escuchar la percepción que tiene Marco Antonio Garavito desde fuera. Cuando vemos imágenes de gente semidesnuda, que hay orina, que hay heces, que se habla de abusos sexuales, ¿usted cómo recibe eso? ¿Coincide con lo que ustedes han observado desde la Liga de Higiene Mental? Yo lo plantearía desde dos perspectivas. Una desde la parte profesional, ¿verdad?, que venimos hace años trabajando en el tema de salud mental, y la otra desde el punto de vista personal, y voy a tratar de aclarar. Es decir, ya por edad nos tocó vivir un poco el post-incendio del hospital psiquiátrico en lo que hoy es el Hospital San Juan de Dios, y fueron trasladados a La Verbena, ¿verdad?, a la antigua sede en La Verbena, y muy de cerca, ahí vivíamos cerca. Estas imágenes que yo veo en la televisión son exactamente las mismas de aquellos años lejanos. ¿Esto por qué? Porque yo lo que creo que el gran problema de fondo no es si somos el primero o el último lugar en la lista de los hospitales
Eso no importa, yo diría no importa, como también acaba de salir una encuesta que somos el 5º país más feliz del mundo, ¿verdad? El tema es cómo nos visualizamos en la realidad que vivimos. Y yo sí creo que el tema de la salud pública, en términos de la salud mental, no solo curativa, sino preventiva, es una absoluta cenicienta hoy y siempre, ¿verdad? Es decir, la atención a los sectores, digamos, que tienen este tipo de necesidades no es digamos, no es un interés del Estado, pero no es ahora, eso ha sido permanente. Entonces, cuando yo veo las imágenes, yo me remonto muchos años para atrás, cuando se habla de abusos dentro del hospital o desde fuera del hospital, yo recuerdo en la verbena que era una malla la que dividía a la gente que vivía por allí, que la gente llegaba a darle unos centavos a las mujeres para que se levantaran el vestido. Es decir, ese tipo de cosas en un caos siempre van a suceder, este tipo de situaciones. Pero insisto, a mí lo que me preocupa es el fondo del problema, ¿ya? Y ese es el que hay que ver. El fondo del problema es que la sociedad guatemalteca, organizada en un Estado, no está dispuesta a dotar de los suficientes recursos para que se interne y se trate de la manera apropiada desde luego, sus enfermos mentales. Desde luego, porque eso pasa, por ejemplo, si hay una revisión del presupuesto de salud pública, esto se ha discutido mucho, y dentro de eso el presupuesto de salud mental, que es precarísimo, ¿verdad? Yo no sé si sigue siendo el 1%. Tiene 40 millones anuales. Asignados al año. Y es el único hospital psiquiátrico del país. Pero señores, ¿por qué no hay un reclamo vivo, permanente frente a los diputados que asignan fondos, frente al ministro? ¿Por qué conformarse con 40 millones si esos son absolutamente insuficientes para administrar a 340 o 350 enfermos mentales que son los que suelen encontrarse en el hospital? Lo que sucede es que nosotros somos médicos, a nosotros nos corresponde la salud y hemos hecho denuncias. Yo estoy en este momento en esta posición, pero han habido médicos antes que yo que han hecho denuncias, han hecho escritos, se han hecho dictámenes, han llegado a todas las instituciones, pero no hemos tenido la respuesta. Entonces ahorita estamos viendo algo que nos está alarmando. Como menciona el licenciado, esto ha existido siempre. Ha habido ha habido denuncias públicas en muchas otras ocasiones, sí, también de prensa nacional o de médicos en prensa nacional, y no se les ha prestado atención. Y pues en este momento, a partir del 2012 que hubo la denuncia a nivel internacional por la Disability Rights, que es la ONG que nos está acusando, y la Comisión Interamericana interpuso las medidas cautelares en contra del Estado de Guatemala y el Hospital de Salud Mental. Pero el Estado no hizo nada. No, bien ha hecho. A partir de ese momento es cuando más inversión ha habido en salud mental. E inversión que no se puede dar de un día para otro. El reportaje fue hace 3 días, pero si ustedes van al hospital el día de hoy, ya tenemos un muro de casi 250 metros de largo por 4 de alto que nos va a servir para separar a los pacientes. Pero eso es un trámite, el trámite administrativo de los reclusos. A los pacientes con implicaciones legales con enfermedades mentales, para que sean separados de los pacientes que no tienen ninguna implicación legal, para tener un mejor control y mejor cuidado de ellos. Entonces esto es una gestión, es un trámite, una cuestión interinstitucional. La Vicepresidencia de la República ha dado dinero, ha gestionado, pero esto lleva tiempo. A partir de los últimos 2 años, considero yo que ha sido la mayor inversión en salud mental que se ha dado a nivel hospitalario en los últimos 20 o 30 años en Guatemala. Como dice el licenciado, se necesita también la parte preventiva. Doctor, pero es muy insuficiente. Es insuficiente. Sobre todo si sigue habiendo denuncias de abusos sexuales, Yo quisiera tocar abusos este físicos. caso de la joven que entrevista al periodista. Es una muchacha llorando, contando cómo fue abusada por un guardia y que se dio cuenta el otro día cuando vio que estaba sangrando y ella tenía menos de 18 años. Esos casos, ¿cómo se explican? No tiene que ver con presupuesto, no tiene que ver con recursos. Es un caso que tendríamos que investigar. En el hospital tenemos más de 2 años de no recibir a ningún menor de edad. Y antes se recibían muy esporádicamente. Entonces, ese es el primer punto. La otra cuestión es que cuando las personas ingresan a un servicio donde están bajo un resguardo de personal de enfermería femenino. Entonces, este testimonio, pues habría que evaluarlo en la justa medida de la realidad. Con un sí o con un no. ¿Ha habido abusos sexuales en el Hospital Federico Mora que usted ha conocido en estos 15 años que usted ha trabajado ahí? Sí ha existido, especialmente de pacientes a pacientes. Le puedo decir, solo para especialmente de pacientes a pacientes, sí. ¿Pero ha existido de médicos a pacientes? De médicos a pacientes, no. ¿De guardias a pacientes? Posiblemente.
No tengo la certeza. ¿Y no se han investigado? Se ha procesado legalmente a los responsables? Se han investigado y se han iniciado. A nosotros corresponde hacer la denuncia a la entidad correspondiente y se han hecho. Yo tengo las pruebas de las denuncias que se han realizado. Pero quería comentarles, cuando nosotros hablamos de la enfermedad psiquiátrica, tendríamos que entender el contexto de lo que es atender a una persona con enfermedad psiquiátrica. Claro. Tenemos una persona, por mencionar una de tantas que hemos tenido, que en la evaluación que se hizo en el hospital se le detectó colpocefalia. Esto quiere decir que tiene la mitad del cerebro. Entonces, ¿cómo va a reaccionar una persona con la mitad del cerebro? Que convulsiona, que tiene crisis de agitación, de agresividad, y lo que nos corresponde a nosotros es darle la mejor calidad de vida posible. Entonces lo medicamos con estándares internacionales, porque nosotros no somos brujos, somos médicos profesionales que estamos siguiendo protocolos de manejo avalados por la Organización Mundial de la Salud. Lo que sucede es que lo difícil de entender es que la enfermedad psiquiátrica es tan severa y los medicamentos son fuertes, tienen efectos secundarios. Entonces hay que entender el contexto de lo que es la enfermedad psiquiátrica y el tratamiento de una enfermedad psiquiátrica. Marco Antonio, ¿cómo se entiende que en esas estadísticas del Federico Mora, 7 de cada 10 internos no necesitaría estar en un hospital psiquiátrico? Lo decía el doctor en el reportaje, sino que están ahí porque sus parientes no se hacen cargo de ellos. Cabalmente porque la política pública de salud no considera esta vertiente de la salud mental. Voy a tratar de explicar. Si, por ejemplo, todos estos casos que van al Federico Mora, que no deberían estar ahí, tuvieran unidades ambulatorias en las unidades de salud, como hospitales, entonces habría una posibilidad de atender, pero eso no existe tampoco, ¿verdad? Luego, me parece que no hay una política de comunicación suficientemente amplia para la población para comprender, porque hay que educar a la población en el tema de la enfermedad mental también. Es decir, en el hospital, el doctor lo sabe, hay gente con epilepsia internada ahí porque la familia no la quiere atender o no sabe cómo atender, ¿verdad?, el tema de la epilepsia. O carece de condiciones para atenderla. Sí, y muchas veces no comprende. Es decir, las políticas de comunicación, de educación, toda esa parte preventiva de la salud mental es cero, casi diría yo. Y entonces va a rebotar en una unidad como el hospital psiquiátrico, carente de recursos, carente de una serie de situaciones. Tantas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que en las unidades de salud no hay medicina para nada. En las unidades normales. Es decir, no podemos esperar que en el hospital psiquiátrico hayan medicinas abundantes. Pero a pesar de eso, el hospital nuestro es el único que da medicina en la consulta externa. Atendemos gente de todo el país. De la aldea que ustedes me mencionen, casi seguro que alguien ha llegado y se le entrega el medicamento. ¿Quién llega a ser internado en el hospital? Las personas que tienen una crisis tan severa que representan un riesgo para ellos mismos, para su familia o para la comunidad. ¿Quién califica esto? El médico. ¿Pero el médico del hospital de salud mental? El médico psiquiatra desde el punto de vista clínico. Pero cuando una persona con una enfermedad psiquiátrica o que pareciera tener una enfermedad psiquiátrica comete un delito, es el juez el que lo envía. Entonces, doctor, ahí nos corresponde a nosotros cumplir una orden. 340 o 350 personas recluidas en un hospital de una población de más de 14 millones de habitantes, realmente parece que hay muy pocas personas calificadas en ese único hospital. Debe haber... Un país con pocos locos en lenguaje mal pero no, somos bastantes. Somos bastantes, pero la cosa es... Correcto, pero no pareciera que... Pero la cosa es que locos, muchas ¿no? familias deben estarse haciendo cargo ya de sus enfermos mentales. Lo que pasa es que existe una cuestión que es una brecha de la gente que recibe la atención de la que no recibe atención, que es la que menciona el licenciado, que hay que llevar el tratamiento a la comunidad. Y esa es la transformación que nosotros mismos como médicos del hospital queremos, que esta atención llegue a las comunidades. Hay mucha gente enferma que no recibe atención. Nosotros estamos viendo un grupo, 340 personas, y estamos ahorita teniendo esta situación tan intensa porque se menciona que hay abusos y todo, sí, pero muchas de estas cosas suceden en las comunidades, claro, con la familia. Esos enfermos son igualmente vulnerables. Algunas en sus personas hogares que están escribiendo que nosotros somos demonios, algunos ellos están contribuyendo a que estos pacientes estén con nosotros. Doctor, a ver, si hablamos de 40 millones de quetzales o 45 millones de quetzales al año para atender a cerca de 350 enfermos, y usted dice que eso es muy insuficiente, ¿cuánto se requeriría para atenderlos con estándares internacionales? Dice usted, por ejemplo, no tener solo 3 enfermeras por pabellón, sino tener
Usted decía fuera del aire la cifra de 10, pero yo supongo que eso incluso es poco. Sí. Lo que sucede es de que estas son como aproximaciones, pero hace 25 años se inició un proceso o una declaración que se llama la Declaración de Caracas, donde todas las instituciones latinoamericanas que tienen que ver con salud mental detectaron este problema. Esto no es único en Guatemala, ni no es nuevo. Y se planteó la transformación de la atención psiquiátrica, donde el hospital psiquiátrico tiene que perder esa eje hegemónico de la atención psiquiátrica. Eso se tiene que pasar a la comunidad. Es más barato atender a las personas en su comunidad que en un hospital psiquiátrico. Solo que el hospital psiquiátrico es necesario, porque hay personas que no van a poder ser atendidas en su comunidad o en un hospital general. ¿Usted coincide con esa opinión, pero exacto, pero muy selectivamente, ¿verdad? Es decir, el tema de la institucionalización de los enfermos mentales hace muchos años que está cuestionado, sí, y en muchos países no existe. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de apoyar a la familia para que pueda trabajar con sus personas, con sus familiares. Pero en cualquier caso siempre vamos a necesitar un hospital. No, por eso, a eso iba. Como bien dice, hay casos extremos, ¿verdad?, donde efectivamente las unidades psiquiátricas son necesarias. Pero aquí, y quisiera referirme a esto, el gran problema de fondo es que también hay una percepción, una comprensión, diría yo, que a veces los problemas se resuelven encerrando a la gente. Nuestras cárceles son un ejemplo, sí, ¿verdad? Pero también los hospitales psiquiátricos son otro ejemplo, ¿verdad? Es decir, hay que encerrarlos, la familia prefiere encerrarlos y guardarlos ahí a atenderlos. Y eso no necesariamente rehabilita. ¿Qué se hace en otros países? Usted sabe que en el hospital hay enfermos que tienen años, literalmente. Y nadie los llega a ver. Y nadie los llega a ver y no hay un proceso, ¿verdad? Sí, yo creo que el gran tema de fondo es mayores, no recursos diría yo, sino una concepción de lo que debe ser la política pública de salud. Sin eso, me parece que esto va a seguir ocurriendo como hace 40 años, como ahora y como 40 años después. Y doctor, 30 segundos para cerrar este programa. ¿Cuál cree usted que es la solución frente a una denuncia tan penosa? Mire, esto nos puso ahí en la vista de todo, pero el Ministerio ya está haciendo acciones. Se está descentralizando la atención psiquiátrica y se está previsto que a corto plazo, estamos hablando de meses, va a haber atención psiquiátrica en 6 hospitales a nivel departamental: Chimaltenango, Quiché, Jutiapa, Santa Rosa, Acuilapa, donde va a haber psiquiatra y se va a hacer un equipo multidisciplinario para atender a las personas, para tratar de ir disminuyendo esto. Pero entonces que lo llamen el peor hospital del mundo fue bueno, porque hubo atención y el Ministerio... Si me permite, ¿no? Yo sí quisiera señalar en esto que hay actores, digamos, sociales de presión que deberían jugar un papel más activo en esto, que no reviente la bomba para que ocurra. Yo llamaría la atención, por ejemplo, al Colegio de Médicos, que tenga que ver como un actor político que está preocupado de esto, al Colegio de Psicólogos, a las universidades que forman psicólogos, que fueran entes más activos en esta situación, por lo menos para exigir lo que decías antes, para que haya una propuesta social de vigilancia a esto. Pero normalizamos este maltrato y esta mala atención y esta precariedad, lo convertimos como en algo admisible. Y eso en salud mental, pero es que prácticamente en toda nuestra salud pública, no digo prácticamente, en toda nuestra salud pública. En el país no hay atención dental para las personas que no tienen con qué pagarlo. Ahí hay realmente grandes precariedades y los guatemaltecos tendemos a considerarlo normal. Hoy mismo hablé con una persona a la Alta Verapaz que fue al hospital por una apendicitis, no le atendieron nunca y se murió. Hoy en la tarde. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Doctor, especialmente a usted, que en estos días se encuentra pues sometido seguramente a una gran cantidad de presiones y de tensión. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.